Son las 9:19, recibimos vía telefónica, vía Zoom, al fiscal Rafael Vela Barba, fiscal superior, titular de las Fiscalías Especializadas contra Lavados de Activos o Criminalidad Organizada. Fiscal Vela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Gracias a usted, señor Carvalho, señor Mariluz, muy buenos días. ¿Cómo está, fiscal? Bueno, sabemos que bajo su responsabilidad hay un conjunto vasto de casos que incluye a muchas personalidades del mundo político y que viene dando poco a poco resultados en el sentido de por lo menos pedir en algunos casos una prisión después de haber pasado por el largo proceso de las investigaciones. Y lo que hemos sabido en los últimos días es esta solicitud de 29 años de prisión contra la exalcaldesa Susana Villarán, de la misma manera que otras personas de su entorno profesional. Díganos cuán avanzado puede estar ese caso para que han podido formalizar acusación. Bueno, es correcto, señor Carvalho. Nosotros estamos dentro del equipo especial ya finalizando con la 10ª acusación en lo que han significado megacasos dentro de la investigación y averiguación de la verdad en el denominado caso Lavajato, es decir, un proceso bastante complicado, complejo, en donde se activan cooperaciones internacionales, donde se ha develado, a partir de la necesidad de averiguar la verdad, casos de empresarios, políticos, altos funcionarios públicos que se corrompieron y lavaron activos dentro de estructuras de organización criminal. El haber completado ya en este caso la 10ª acusación, como ayer se ha hecho de público conocimiento, es decir, la acusación contra la señora Susana Villarán y un grupo de personas también que se encontraban dentro de una estructura de organización criminal, determina el avance de los casos y su culminación hacia etapas ya de tránsito definitivo, es decir, en donde se determinará a través de un juicio oral público y contradictorio la culpabilidad o inocencia de todas estas personas acusadas. Nos dice, señor Vela, que es la 10ª acusación. ¿Cuáles son las otras 9 anteriores? Mire, está la acusación de, en principio, el extraditable, el señor Alejandro Toledo, por el caso de la Interoceánica. Sí. Está el caso del Metro de Lima, que también, como ha sido ya noticia hace algunos días, tal vez pasó desapercibido por la vorágine de otros intereses dentro de las investigaciones, pero el caso del Metro de Lima también ya está entrando a las etapas correspondientes de mayor madurez. Está el caso del señor Félix Moreno, que también ya ha sido objeto de acusación. El caso de la vía expresa del Cusco, también que ha sido objeto de acusación. El caso de Coteva. Además, bueno, he perdido un poco la cuenta, pero sí, pero digamos que esos son los más conocidos o los más notorios, ¿no? Y tenemos doctor, 10 acusaciones fiscales que son de megacasos, es decir, el caso de la señora Fujimori, por supuesto, el caso del señor Ollanta Humala, ¿no? Que son casos también altamente mediáticos y que tienen un interés público muy importante, ¿no? Y doctor Vela, sobre esos dos casos en específico, el del expresidente Ollanta Humala y el de la señora Keiko Fujimori, ¿cuán importante va a ser en la investigación la casación que se ha presentado a la Corte Suprema, que vería, entendemos, el juez César San Martín, que entiendo, y por favor ahí me gustaría que lo explique, se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, ¿no? Sobre la acusación de lavado de activos, y entiendo que la Fiscalía está pidiendo la inhibición del juez San Martín. Sí, bueno, en realidad nosotros lo que estamos respaldando como Ministerio Público, ya no solamente dentro de una perspectiva solamente de adhesión, sino activamente, estamos respaldando la recusación que se ha formulado contra el señor San Martín. El señor San Martín siempre, por una cuestión de transparencia, siempre se inhibía en los casos de del señor Humala y de la señora Heredia. Recordará usted que él fue mencionado en las agendas de la señora Heredia, fue mencionado, y además también dentro de las agendas de la señora Heredia, claramente se decía que el juez se puede escoger, ¿no? Que había una referencia vinculada dentro de lo que es la posibilidad de que el sistema de administración de justicia pueda haber sido infiltrado por las organizaciones criminales en ese sentido. El señor San Martín siempre se inhibía, pero esta vez decidió hacerlo no más y está participando activamente en los casos del señor Humala y de la señora Heredia. Para nosotros es una preocupación que lo que antes justificó su inhibición no ha desaparecido como impedimento.
Y por supuesto que si no ha desaparecido ese impedimento, lo transparente y correcto es que el señor San Martín siga inhibiéndose. No lo ha hecho, entonces ha sido objeto de una recusación por parte de la Procuraduría Pública, y el Ministerio Público, a través del despacho del doctor Pablo Sánchez Velarde, se ha adherido a esa recusación. Es decir, lo que ha hecho suyo los fundamentos de esa recusación para que el señor San Martín sea apartado de la misma. Ahora, ¿cuál es el nivel de trascendencia? Así que está en juego, ¿no? Que está en juego en esa casación. Sí, es sumamente trascendente y para nosotros preocupante, porque como ustedes podrán recordar, el caso del señor Humala es un caso que ha llegado al Tribunal Constitucional, es decir, ha sido objeto de una decisión en la que se revocaron, o se anularon, para ser más preciso, las prisiones preventivas tanto del señor Humala Tasso como de la señora Heredia, de tal manera de que esto ha transitado ya por diferentes estamentos dentro del Poder Judicial y también del Tribunal Constitucional. Lo primero que se verifica en una prisión preventiva es si los hechos son delito, porque si los hechos no son delito, entonces una persona no puede estar privada de libertad ni un solo día. Todo esto se verificó y el caso de la señora Heredia y el señor Humala Tasso, ellos fueron finalmente liberados y anuladas sus prisiones preventivas por el análisis del requisito del peligrosismo procesal, es decir, lo que se conoce normalmente como el peligro de fuga o el peligro de obstrucción a la justicia, pero no porque la conducta no sea delito. Entonces ahora, que ya estamos dentro de la etapa de juicio oral, es decir, la última etapa del proceso penal, ya solamente para determinar la culpabilidad o inocencia, se ha reactivado una discusión que para nosotros ya se encontraba agotada. Se ha reactivado esta discusión para determinar si estos hechos son o no delito a través de una excepción de improcedencia de acción que ha sido rechazada, ojo, en el Poder Judicial, tanto por un juez como por una sala superior. Y contra esa decisión ha sido interpuesta una casación que ya ha sido admitida a trámite, es decir, ya ha sido calificada y puede generar específicamente de que un pronunciamiento poco transparente con la presencia del señor San Martín a su vez pueda asociarse a criterios que no necesariamente están dentro del plano técnico y que además también para nosotros tiene una alta incidencia porque puede incluso ser también, de acuerdo a lo que se resuelva en sus fundamentos, argumentos que pueden ser usados por otras defensas como la de la señora Fujimori y otras personas que se encuentran acusadas y que también ha sido noticia de que ya ha superado la etapa de saneamiento procesal del control formal del contenido de la acusación. ¿Cómo es que ha justificado el juez San Martín el hecho de que esta vez haya decidido no inhibirse en el caso que se sigue a Ollanta Humala y su cónyuge? Bueno, en realidad nosotros no conocemos las razones, porque las razones de su inhibición sí las conocíamos, ¿no? En la que él, por una cuestión de transparencia y decoro, justamente porque había sido nombrado dentro de las agendas de la señora Heredia, él, el señor juez César San Martín, él de forma autónoma se inhibía. Hay que distinguir, señor Carballo, lo que son los mecanismos de la inhibición con el mecanismo de la recusación. La inhibición es voluntaria del juez que siente que tiene algún impedimento para administrar justicia en términos de su transparencia o imparcialidad. La recusación es un mecanismo contencioso, cuando el juez tiene un impedimento estimado por las partes y ese impedimento no ha sido razonablemente analizado por el propio juez para apartarse. Entonces, al ser contencioso, la recusación termina siendo un asunto que tiene que discutirse a nivel de los jueces que ampararán o rechazarán la recusación como tal. Ahora, y es un mecanismo que se agota por la no inhibición, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo sorpresivo para nosotros es que el señor San Martín, habiéndose inhibido antes, ahora decía no hacerlo más cuando la causal de inhibición subsiste y sigue siendo la misma de siempre. Ahora, doctor Vela, la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, ha dicho textualmente lo siguiente, ¿no? Que los actos de simulación, el famoso pitufeo, que entiendo si ha sido demostrado por la Fiscalía, no son lavado de activos. Textualmente dice, esto sigue igual que en el 2018, no se le ha dado más sustento. Si algo se ha acreditado en 17 meses es que la Fiscalía no tiene un caso sólido para llevar a juicio oral. Y claro, y también lo que decía es que no han podido demostrar que el financiamiento de campaña venga de fuente ilícita, ¿no? Eso es absolutamente falso, señor Carvalho, es por parte de las campañas de desinformación que hacen los abogados activamente. Para eso estamos nosotros también, para fijar nuestra posición. Es completamente falso y la mejor demostración
es que el juez ya saneó en la etapa de investigación relacionada con el saneamiento. Es decir, en esta etapa, además, señor Mariluz, en esta etapa no se decide la posibilidad de un archivamiento. En esta etapa solamente se hacen correcciones formales al contenido de la acusación. Es decir, con incongruencias, errores materiales que puedan haberse formulado. No se olvide, señor Mariluz, que el fiscal enfrenta a más de 40 abogados, que entre ellos están coaligados y que tienen una conducta procesal para nosotros generalmente dilatorio y obstructiva. Es decir, lo que buscan es dilatar el llegar al juicio oral, porque el juicio oral es inexorable y ahí solamente se determina culpabilidad o inocencia luego de la prueba incorporada válidamente. Y la evidencia del Ministerio Público es aplastante y sólida para nosotros. Claro. De tal manera que Vela, lo que no quieren es llegar a ese nivel de discusión en un juicio oral que es público. Vemos la, digamos, trascendencia, como ha dicho usted, que esta decisión y esta situación tiene. Yo le ruego que nos espere un instante a ir a una pausa, después de la cual quisiera preguntarle sobre otro elemento que usted nos había mencionado desde ya en varias oportunidades, que es el de los codinomes. Es importante que se sepa qué otras personas están implicadas en haber recibido dinero de Odebrecht, nombres que habían sido encriptados por mecanismos complejos. Se nos prometió que una empresa suiza y daría esta identidad. Hace más de un año que no tenemos resultados, se nos dijo que por COVID, se nos dijo que por falta de dinero. Yo quisiera saber si vamos a avanzar o no, o si varias decenas de personas permanecerán en la impunidad bajo estos codinomes. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Son las 9:37, estamos conversando con el fiscal superior Rafael Vélez, en buena cuenta coordinador de los casos que tienen que ver con Lavajato. Había quedado planteada la pregunta respecto de los famosos codinomes que hace más de un año nadie puede decirnos a quién corresponde. Señor Carvalho, la cooperación internacional ha sufrido efectivamente algún tipo de afectación también dentro del COVID-19, pero hemos todavía podido hacer algunas diligencias dentro de lo que corresponde a nuestro trabajo. De hecho, ahora hay algunas dificultades incluso hasta de carácter económico, porque el Ministerio Público no tiene los recursos que debería tener dentro de la perspectiva de lo que significa la averiguación de la verdad en este grave caso. Y, por supuesto, darle las condiciones también para que el Ministerio Público pueda culminar con los mismos. Precisamente, la culminación del caso de la señora Villarán es producto de la cooperación internacional y el develamiento de los codinomes. La empresa ha seguido cumpliendo con sus obligaciones de entrega de esta información que se encuentra respaldada además por los servidores Drowsys y MyWebDB, que han ido entregándose progresivamente dentro de lo que corresponde al transcurso del tiempo y de todos estos años. De tal manera que la cooperación internacional y la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht han seguido activas. Por eso es que ahora estamos en condiciones de poder culminar con la acusación del caso de la señora Villarán. Pero eran casos muy específicos, pero sobre otras personalidades que siguen circulando en nuestra esfera pública. ¿Usted se compromete a que todos esos nombres serán revelados? Sí, porque nosotros dependemos de la cooperación internacional, señor Carvalho. Sí. ¿No? Y, ¿en qué lapso cree usted que se van a revelar? ¿Cuánto tomará? Sí. Bueno, no, se siguen entregando informaciones. Lo que sucede, señor Carvalho, es que la entrega de la información relacionada con los codinomes, el Ministerio Público la tiene. Lo que sucede es que la decodificación de cada codinome viene acompañada de todas las operaciones financieras que la empresa está obligada a entregar. Y eso se hace a través de servidores que están dentro de Brasil, es decir, de una empresa que provee esos servicios tanto a la justicia brasileña como a Odebrecht, que se llama GR Compliance. Esta empresa, que trabaja bajo supervisión también de la justicia brasileña, es la que a través del sistema de cooperación internacional va entregando la información, que por supuesto también tiene que ver con una afectación del caso Lavajato en Brasil. Y algunos procesos se han vuelto un poco más lentos, pero nosotros hemos venido recibiendo la información directamente de la empresa. Lo que sucede es que ya no tenemos el mismo apoyo de los fiscales brasileños, por decirlo de alguna manera, sí, porque desapareció la Fuerza de Tareas de Curitiba, que era el grupo de fiscales que nos apoyaban activamente dentro de un cierto grado de identificación, y ahora hemos entrado
a una burocracia nacional en Brasil. Es decir, las atenciones de las cooperaciones internacionales formuladas por el Perú pueden ir a cualquier lugar. Es decir, pueden ir a Salvador Bahía, como Río de Janeiro, como Sao Paulo, como Fortaleza, etcétera. Entonces, todo eso se hace sumamente complicado y complejo, porque tenemos que adecuarnos también al tiempo y a la agenda de la cooperación internacional, en donde hay que reconocer de que ya no tenemos el mismo grado de participación y colaboración de la justicia brasileña que lo tuvimos al inicio. Sin embargo, la empresa igual está activamente contribuyendo con la información, y eso nos ha permitido, por ejemplo, culminar el caso de la señora Villarán con esta acusación, que es una acusación exhaustiva y completa, en donde hay un mapa financiero también de enormes sumas de dinero entregadas relacionadas a casos de colusión, lavado de activos y pertenencia a organización criminal. Ahora, otro punto, digamos, de debate interesante es que, claro, aquí tenemos a altos funcionarios públicos que están llevando procesos legales y con acusaciones muy serias, como el caso de la señora Susana Villarán. Pero, ¿qué pasa con la otra parte, con los corruptores, con los empresarios? ¿Vamos a ver a empresarios corruptos pagando sus penas en la cárcel, fiscal Vela? Sí, por supuesto. Si usted revisa... Bueno, no ha habido sí una información que ha sido difundida a través de las redes sociales de la institución, pero lo que yo le puedo sí decir es que esta misma acusación, señor Marilú, de la señora Villarán, contiene también la inclusión de hasta 10 consecuencias relacionadas a las personas jurídicas y a sus empresarios que han sido también objeto de acusación. El señor, por ejemplo, Piñeiro, que era la cabeza de OAS, que se encuentra en un proceso de colaboración pero no concluido, también ha sido objeto de acusación, y también, por supuesto, todas estas empresas que están vinculadas al caso han sido incorporadas y se están pidiendo sanciones sumamente drásticas, que tienen que ver hasta con la disolución y liquidación y una serie de prohibiciones para poder incluso realizar actividades de cualquier tipo. De tal manera de que, claro, el conocimiento, digamos, ya más preciso del contenido de la acusación nos llevará a entender de que efectivamente las personas jurídicas que no han optado por acogerse a un mecanismo muy valioso, una herramienta de legalidad sumamente trascendente, que es la colaboración eficaz corporativa, eventualmente van a sufrir gravemente las consecuencias del peso de la ley. Ahora, fiscal, es lo que corresponde a nosotros como fiscales, y a los empresarios les corresponde también ser acusados, como ha sido el caso de la señora Villarán, para dar un ejemplo plausible y evidente de lo que se acaba de concluir. Dos puntos muy puntuales, fiscal Vela. También se ha cuestionado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los cambios que ha hecho en el equipo que tiene que ver con los cuellos blancos. Queríamos saber a la interna su posición y cómo ve lo que sucede a la interna del Ministerio Público. Y este debate legal que ha suscitado, si la fiscal de la Nación, puede pedir la suspensión judicial del presidente de la República, Pedro Castillo, como se hizo en su momento en el caso de Pedro Chávarri, que usted recordará todo el caso, que tuvo que ver incluso con el equipo especial. Bueno, señor Mariluz, está siempre abierto el análisis de legalidad respecto a todas estas circunstancias propias de las investigaciones. Yo si usted me permite opinar de manera muy limitada, yo lo que puedo decir es que en un primer momento se discutía si es que efectivamente el señor presidente debería ser objeto de una investigación. De hecho, el señor Carvalho en una anterior entrevista me hizo esa pregunta específicamente antes de que el doctor Pablo Sánchez Velarde inicie la investigación. Yo opiné directamente que sí, porque dije que nosotros habíamos elevado una serie de informes vinculados al proceso de colaboración eficaz de la señora Karelyn López, que lo teníamos dentro del grupo de fiscales que investigamos los delitos de lavado de activos. Luego eso ha pasado ya a un nuevo equipo especial que está trabajando de manera muy proactiva, liderados por la doctora Marita Barreto y por la señora fiscal de la Nación, y está, por supuesto, dentro de lo que corresponde al desarrollo de sus actividades y el evaluar las posibilidades incluso de pedir una suspensión. Correctamente, como usted dice, señor Mariluz, el señor Pedro Chávarri fue objeto de una suspensión judicial, es decir, un pedido cautelar dentro del avance de las investigaciones. Yo ahí sí no quisiera opinar porque, como usted comprenderá, yo no soy parte del equipo especial de poder, que lo lidera la doctora Barreto y la señora fiscal de la Nación.
Entonces, cualquier opinión de mi parte creo que no sería correcto formularla. Muchas gracias por lo que nos ha dicho en todo caso. Muchas gracias por lo que nos ha dicho y el compromiso que usted mantiene, que estas investigaciones se lleguen hasta el final, agotando todos los recursos que la ley da. Muchas gracias por sus explicaciones, fiscal Vela. Que tenga usted buenos días. Vamos a hacer unas pausas, después de la cual recibiremos al rector de la Universidad Católica, doctor Garatea Grau, al que desde ya pedimos disculpas por el retraso que hemos tomado en entrevistarlo, que se sirva a comprender que la actualidad judicial y penal de nuestro país nos ha obligado a ciertos retrasos. Hacemos una pausa y retomamos ampliación con el rector de la Universidad Católica, doctor Garatea Grau.